Soy el profesor Erard Torres. Unidad 3. La epistemología de la ciencia. Esta unidad abarca dos temas. El tema 4, las ciencias sociales, tradiciones en disputa, con sus tópicos, la teoría del consenso social, la teoría del conflicto social, la teoría de la complejidad social. Y el tema 5, los retos teóricos de las ciencias naturales y sociales, los tiempos del pensamiento geográfico, la epistemología social ambiental, la historia como ciencia social, la literatura como conocimiento, la matemática y la física, la teoría del consenso social. Sostiene que la verdad y el conocimiento se basan en un acuerdo o consenso entre los miembros de una comunidad, en lugar de depender de una realidad objetiva independiente. Algunas ideas clave de esta teoría. El consenso gentium, acuerdo del pueblo, es un criterio antiguo de validación de la verdad, que afirma que lo que es universal entre los hombres lleva su parte de verdad. Las teorías del consenso ven el conflicto como algo disfuncional que perturba el desarrollo armónico de la sociedad y que consideran que el consenso es una de las condiciones fundamentales de lo social. Según estas teorías, la educación es necesaria para generar conocimiento económico y transmitir valores, diferenciando a los estudiantes según sus logros y asignando roles sociales. La teoría del consenso cultural, de la antropología cognitiva y el constructivismo social sostienen que la realidad se construye socialmente, a través de los procesos sociales y de interacciones, siendo el lenguaje el soporte fundamental de nuestras categorías y significados. Sin embargo, las teorías del consenso puro han sido criticadas, argumentando que el disenso o el desacuerdo son condiciones necesarias para la política democrática. La teoría del consenso social enfatiza el acuerdo y la armonía social como base de la verdad, el conocimiento en contraste con teorías que resaltan el conflicto y el disenso como elementos inherentes a la vida social. La teoría del conflicto social sostiene que el conflicto es un elemento inherente y necesario en la sociedad, a diferencia de las teorías del consenso que ven el conflicto como algo disfuncional. Algunas ideas clave de esta teoría. El conflicto se considera como una forma de socialización y un mecanismo de producción de la sociedad, que puede generar cohesión social en ciertos casos. El conflicto puede tener diferentes formas y consecuencias para la sociedad, dependiendo de cómo éste estructura dicha sociedad. Puede ser un componente de una relación o cuestionar la propia relación. El conflicto no implica necesariamente su resolución, sino más bien su transformación, pudiendo desaparecerse, negociarse, absorberse, eliminarse o subordinarse. A diferencia de las teorías consensualistas, la teoría del conflicto no pretende explicar el sistema social o sus procesos de cambio de forma global, sino centrarse específicamente en el fenómeno del conflicto. Se han desarrollado teorías que otorgan al conflicto un papel central y cuasi ontológico en la dinámica social, considerando lo necesario para la estabilidad y el cambio. La teoría del conflicto social enfatiza el conflicto como un elemento inherente y necesario en la vida social, a diferencia de las teorías del consenso que lo ven como algo disfuncional. Concibe el conflicto como un mecanismo de socialización y cambio social. La teoría de la complejidad social. En un marco conceptual utilizando en el análisis de la sociedad, que se enfoca en la interacción creciente de los encuentros o intercambios sociales. Este enfoque se basa en la idea de que la sociedad es un sistema complejo adaptativo, donde las partes interconectadas
y los arreglos posibles de las relaciones entre ellos generan propiedades emergentes que no pueden ser reproducidas a sus componentes individuales. La complejidad social implica un entremezclado de propiedades cualitativas de los sistemas, representando una nueva forma de entender la realidad. La teoría de la complejidad social se aplica en diversas áreas, incluyendo a la psicología social, donde se enfatiza la participación de las personas en programas de intervención y prevención, con el fin de mejorar la calidad de vida. La teoría de la complejidad plantea desafíos epistemológicos y metodológicos para la investigación en ciencias sociales, ya que se requiere una comprensión de la interacción compleja entre las partes y las propiedades emergentes que surgen de esa o de esta interacción. Los retos teóricos de las ciencias naturales. Los principales retos teóricos a los que se enfrentan las ciencias naturales en el siglo XXI incluyen complejidad y nuevas estrategias epistemológicas. Esto implica adaptar nuevas estrategias epistemológicas y metodológicas para abordar la complejidad inherente a los fenómenos naturales. Relación ciencia, sociedad y ética científica. La ciencia debe consolidarse como una actividad socialmente valorada, con una distribución equitativa de los bienes que emanan de la producción científica. Educación en ciencias naturales. Los retos de la enseñanza para la educación científica adecuada en el siglo XXI son complejos y tienen implicaciones para la formación profesional de los docentes. Los principales retos teóricos a los que se enfrentan las ciencias sociales en el siglo XXI incluyen consolidación teórica y crecimiento temático. Las ciencias sociales han recuperado su papel protagónico, actualizando sus teorías y constituyendo una de las perspectivas más poderosas para analizar la realidad actual. Complejidad social y nuevas estrategias epistemológicas. Esto implica adoptar nuevas estrategias epistemológicas y metodológicas en las ciencias sociales para abordar la complejidad. Relación ciencia-sociedad y ética científica. El mayor desafío es el control social y la adecuada utilización de la tecnología, reconociendo la naturaleza universal de las actividades y el conocimiento científico. Finalmente, abro el espacio para invitarlos a leer el material de apoyo que se encuentra en nuestra aula virtual.